El mar, vasto, insondable y poderoso, desde tiempos antiguos ha simbolizado el caos, lo desconocido y lo indomable. Para el pueblo de Dios, las aguas profundas siempre fueron un reflejo del peligro que acechaba, del poder que escapaba al control humano, y en el corazón de este misterio surge una figura temida y fascinante, el Leviatán. Descrito como una serpiente marina gigantesca, el Leviatán es una de las criaturas más enigmáticas y aterradoras de la Biblia. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, otra figura surge de las aguas. Una bestia imponente, con 10 cuernos y 7 cabezas. Un símbolo del poder maligno que se levanta al final de los tiempos. La pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los siglos es: ¿podrían el Leviatán y la bestia del mar ser la misma criatura? ¿Es posible que el antiguo símbolo del caos se haya transformado en la representación del poder del mal en los últimos días? Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hoy nos sumergiremos en el corazón de esta pregunta, explorando las escrituras, desentrañando las profecías, y descubriendo lo que el Leviatán y la bestia del mar representan en el plan divino. Reflexionemos sobre el papel que juegan en las señales del fin de los tiempos y cómo sus mensajes pueden ayudarnos a entender lo que está por venir. El Leviatán aparece por primera vez en el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia. Dios describe esta criatura como un símbolo de su poder supremo sobre el caos. ¿Sacarás tú al Leviatán con un anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices o perforarás con garfio su quijada? En este pasaje, Dios reta a Job a comprender la magnitud de su poder, utilizando al Leviatán como ejemplo de una fuerza que solo el Creador puede controlar. El Leviatán no es solo una criatura, es un símbolo del caos y del mal que Dios tiene bajo su dominio absoluto. Además del libro de Job, el Leviatán aparece en otras partes clave de las Escrituras. En Isaías, capítulo 27, versículo 1, el profeta nos ofrece una visión del futuro, donde Dios derrotará al Leviatán al final de los tiempos. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En este versículo, el Leviatán simboliza las fuerzas del mal que serán derrotadas cuando Dios establezca su reino eterno, recordándonos que incluso sus fuerzas más indomables están bajo su control. Pero por otro lado, en Salmos, capítulo 74, versículo del 2 al 17, se nos da una perspectiva diferente. Aplastaste las cabezas del Leviatán e hiciste que lo devoraran las fieras del desierto, dando énfasis en que el Leviatán tiene varias cabezas. Esto nos abre la posibilidad de que en la antigüedad existían 2 Leviatanes. Pero no nos desviemos. Lo importante del Salmos 74 no es la existencia de otro Leviatán, sino que se nombra una cualidad importante: varias cabezas. Déjanos tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que el Leviatán es un símbolo del caos espiritual en nuestra vida, o una criatura literal que representa eventos futuros? Comparte tu opinión con nuestra comunidad. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe una serie de visiones reveladoras sobre el fin de los tiempos. En el capítulo 13, surge una figura enigmática y aterradora, una bestia que emerge del mar. Esta criatura, descrita con 7 cabezas y 10 cuernos, ha sido objeto de interpretaciones durante siglos. ¿Podría esta bestia estar relacionada con el Leviatán de Isaías y los Salmos? Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia del mar representa el poder del mal manifestado en la tierra durante los últimos días. Su descripción nos recuerda al Leviatán, una criatura que surge de las profundidades, asociada con el caos y la destrucción. Sin embargo, la diferencia clave es que la bestia del mar
es una figura con un propósito específico en el plan del fin de los tiempos: gobernar temporalmente sobre el mundo como un instrumento del adversario. Según muchos estudiosos de la profecía bíblica, la bestia del mar simboliza un sistema de poder político y espiritual que se levantará en los últimos días para oponerse a Dios. Sus 7 cabezas representan reinos y líderes que jugarán un papel crucial en la gran tribulación. Pero más allá de su simbolismo político, esta bestia también refleja el caos espiritual que dominará el mundo en el tiempo del fin. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 7 al 8, leemos que a la bestia se le permite hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y que todas las naciones la adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Esta descripción nos lleva a preguntarnos: ¿es posible que el Leviatán, con su poder destructivo, sea una representación temprana de esta misma bestia, anunciando lo que vendría? ¿Qué opinas? ¿Crees que el Leviatán y la bestia del mar podrían estar conectados simbólicamente, o son dos figuras distintas en el plan profético? Déjanos tu reflexión en los comentarios y compártenos tu perspectiva. Las interpretaciones sobre el Leviatán y la bestia del mar han variado a lo largo de la historia. Algunos teólogos ven al Leviatán como una criatura literal, mientras que otros lo interpretan como una representación del caos cósmico, una fuerza espiritual que será derrotada en el final del tiempo. Del mismo modo, la bestia del mar ha sido vista como un símbolo del mal humano y de sistema de poder corruptos. Sin embargo, lo que queda claro es que ambas figuras comparten un mensaje central: el mal será derrotado. El Leviatán, la bestia del mar y todas las fuerzas oscuras no tendrán la última palabra. Al final, el poder de Dios prevalecerá. A lo largo de la historia bíblica, el Leviatán ha sido descrito como una fuerza indomable del mar, una criatura asociada con el caos y el desorden cósmico. En Isaías, capítulo 27, versículo 1, el Leviatán es llamado la serpiente veloz y la serpiente tortuosa, y se nos dice que Dios lo destruirá al final de los tiempos. Pero, ¿podría esta destrucción del Leviatán ser un evento simbólico vinculado con el Apocalipsis? Las aguas turbulentas en la Biblia a menudo representan agitación y tribulación. El Leviatán, como criatura del mar, simboliza no solo el caos literal, sino también las fuerzas espirituales que buscan desestabilizar el mundo de Dios. En el libro de Apocalipsis, el mar también juega un papel importante como escenario de grandes catástrofes. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. ¿Podría la destrucción del Leviatán estar conectada con estas señales apocalípticas? Algunos estudiosos creen que el Leviatán representa el caos final, que precederá al establecimiento del reino eterno de Dios. No solo es una criatura bíblica, sino un presagio de lo que está por venir. Ahora que hemos explorado las descripciones del Leviatán en el Antiguo Testamento y la bestia del mar en Apocalipsis 13, surge una pregunta clave: ¿son la misma criatura o cumplen roles diferentes dentro del plan profético de Dios? Ambos emergen del mar, ambos están asociados con el caos y la destrucción, y ambos desafían a los santos del Altísimo. Pero, aunque estas similitudes son innegables, la clave para entenderlos está en los contextos y funciones de cada uno. En Isaías, Job y los Salmos, el Leviatán representa las fuerzas del caos cósmico, una criatura que solo Dios puede dominar. Es una figura de destrucción primordial que simboliza las fuerzas descontroladas que desafían el orden divino desde el principio de los tiempos. Dios derrota al Leviatán como una demostración de su soberanía absoluta, asegurando que incluso lo más temible está bajo su control. Por otro lado, la bestia del mar, en Apocalipsis 13, no es una criatura caótica del pasado, sino un símbolo profético del poder maligno organizado que surgirá en los últimos días para oponerse a Dios y su pueblo. Sus 7 cabezas y 10 cuernos representan reinos y líderes corruptos que gobernarán temporalmente sobre el mundo. A diferencia del Leviatán, esta bestia no actúa como una fuerza del caos natural, sino
como una manifestación del poder político y espiritual del adversario. Entonces, ¿el Leviatán y la bestia del mar son la misma criatura? Para responder esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la tradición bíblica, el Leviatán aparece cuando el mundo enfrenta una crisis, en la gran tribulación. Las profecías nos dicen que el caos será desatado en el mundo, antes de la redención final. El mar rugirá, las naciones estarán en confusión, y las fuerzas del mal intentarán imponer su dominio. Pero el Leviatán no es la última palabra. En cada relato donde aparece, siempre es derrotado por el poder de Dios. Es una constante en la narrativa bíblica. El mal puede levantarse, pero nunca vencerá. Déjanos tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que el Leviatán representa una fuerza literal en el fin de los tiempos? ¿O simboliza las crisis que enfrentaremos en nuestra vida cotidiana? Comparte tu opinión y dialoguemos sobre este tema fascinante. El Leviatán, como símbolo del caos y destrucción, ha sido relacionado por algunos con fenómenos actuales, tormentas inusuales, el aumento de desastres naturales y la sensación creciente de que algo grande está por suceder. Pero, ¿podría todo esto ser parte de las señales de los últimos tiempos mencionadas en la Biblia? En Lucas, capítulo 21, versículo 25, Jesús dijo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». ¿Estamos presenciando estas señales hoy? Y si es así, ¿qué nos quiere decir Dios a través de ellas? Desde hace siglos, el Leviatán ha sido objeto de debate entre teólogos, historiadores y estudiosos de la profecía bíblica. Algunos lo ven como una criatura literal, una bestia marina aún por descubrir. Otros, en cambio, lo interpretan como una metáfora del mal espiritual que dominará el mundo en los últimos días. En los últimos años, el fondo del océano ha revelado criaturas desconocidas, algunas tan extrañas que nos recuerdan las descripciones del Leviatán. ¿Podría haber una conexión entre estas criaturas y las bestias descritas en la Escritura? Más allá de las interpretaciones literales, el mensaje central del Leviatán y de las señales del mar es claro. Debemos estar preparados. No se trata solo de interpretar las profecías, sino de vivir una vida llena de fe y confianza en Dios. El Leviatán puede simbolizar el caos que enfrentamos en nuestras vidas, pero también es un recordatorio de que Dios siempre tiene el control. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz. Estas palabras de Isaías, capítulo 27, versículo 1, no solo son advertencias, son una promesa de que el caos no durará para siempre, de que el mal tiene un final y de que Dios traerá orden, justicia y redención. El Leviatán simboliza las pruebas más grandes que enfrentamos, los momentos de oscuridad, cuando las olas del caos aparecen dispuestas a tragarnos. Pero cada vez que aparece, también nos recuerda el poder absoluto de Dios para restaurar, renovar y salvar. No importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre hay un nuevo amanecer. Las señales del fin de los tiempos no están diseñadas para infundir miedo, sino para prepararnos. Jesús nos invita a mantenernos alerta, a no dejarnos llevar por el temor, sino a vivir cada día con propósito y fe. El Leviatán y las señales del mar son recordatorios de que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el reino venidero. Déjanos un comentario. ¿Cómo interpretas las señales del mar en tu propia vida? ¿Has experimentado alguna vez una tormenta personal que te haya llevado a fortalecer tu fe? Comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede ser una inspiración para otros en esta comunidad de fe. El Apocalipsis nos ofrece una visión de esperanza. Aunque las pruebas y las dificultades son inevitables, la victoria está asegurada para aquellos que confían en Dios. Y al final de todo, el Leviatán será derrotado y el mar, símbolo del caos y tribulación, se convertirá en un recuerdo lejano. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí
una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres». Este es el final de la historia. No un mar de caos, sino una nueva creación, donde la presencia de Dios habita en su pueblo para siempre, sin miedo, sin caos, sin oscuridad. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿son el Leviatán y la bestia del mar la misma criatura? La respuesta es no. El Leviatán y la bestia del mar cumplen roles diferentes. Aunque comparten un mensaje común, representan las fuerzas del mal que intentan derrocar el plan de Dios. El Leviatán simboliza el caos primordial que Dios derrotó en el pasado, mientras que la bestia del mar es una figura del futuro que anuncia el caos organizado y el desafío final a la autoridad divina. Ambos nos recuerdan que, sin importar la forma que tome el mal, Dios siempre tiene la última palabra. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos momentos que se sienten como un mar embravecido, problemas que parecen abrumadores, tormentas que no podemos controlar. Pero incluso en esos momentos, debemos de recordar la promesa del Señor. Él tiene el control. El caos no tendrá la última palabra. El Leviatán será derrotado y nosotros encontraremos descanso en la presencia de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a visitar graciadiaria.com para encontrar recursos y estudios completos. Allí descubrirás herramientas para fortalecer tu fe y prepararte para el reino venidero. Además, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga, te llene de paz y te dé la fuerza para enfrentar cualquier tormenta que venga a tu vida. Nos vemos en el próximo video.